Me dijeron que en el reino del revés nada el pájaro y vuela el pez, que los gatos no hacen miau y dicen yes porque estudian mucho inglés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, empezando una nueva semana, como siempre, con toda la energía, con toda la buena onda y defendiendo los derechos humanos para todos y todas. Les damos la bienvenida a este Café con Lugar y esa música maravillosa de María Elena Walsh nos anuncia que el programa de hoy vamos a seguir hablando de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y por supuesto siguiendo con atención este proceso para la designación del defensor o defensora de niños, niñas y adolescentes. Para eso, en las semanas pasadas estuvimos entrevistando a distintos defensores y defensoras de todas las provincias argentinas que tienen ya designado defensor y defensora, pero esta semana vamos a empezar a entrevistar a organizaciones de la sociedad civil que trabajan por los derechos de los niños, niñas y adolescentes o con niños, niñas y adolescentes. Y para eso le queremos dar la bienvenida a nuestra querida amiga Nora Schulman, de Casa Sidín. Esta es una de las organizaciones, una de las redes de organizaciones más importantes de la Argentina, y tuvimos el gusto de trabajar juntas con Nora en el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, donde ella era nuestra referente de los temas de niños, niñas y adolescentes en el Consejo Asesor Honorario. Bienvenida, Nora, muchas gracias por acompañarnos. Y también invitamos a Marcela Val, que ella es también una gran referente de la organización CEPIBE, que trabaja con niños y niñas y adolescentes. Y bueno, ahí está con algunas otras invitadas especiales que seguramente ella nos va a presentar. ¿Querés presentar vos, Marcela, a las niñas que te acompañan o ellas se presentan solas? Saludar y que se presenten solas. Gracias, María, por esta invitación. Nosotros te apoyamos también en todo lo que venís trabajando por los derechos de los pibes, el tema de género, el tema de ambiente, que es súper necesario. Pero bueno, vamos a darle la palabra a ellas porque... Ahora vamos a charlar largo y tendido una media hora sobre esto, pero me gustaría que tus jóvenes compañeras se presenten. ¿Cómo se llaman, chicas? ¿Tu nombre? ¿Fuerte? Mi nombre es Damaris, tengo 9 años. Bueno, primero que todo, hola, mi nombre es Luana, vengo de la Fundación CEPIBE y tengo 9 años. Bueno, chicas, bueno, ¿y ustedes qué hacen acá? ¿Por qué querían estar en este momentito? Bueno, nosotros lo que hacemos la mayoría de veces en STEAM es hablar de cosas que a los niños nos importan, porque nosotros transmitimos la voz de nuestros compañeros, porque acá somos 3 niveles que sinceramente tenemos ideas que las queremos compartir con los demás, con los adultos, para que esta vez sí nos escuchen. Entonces yo con mis compañeros y junto con Damaris, mi compañera, nosotros armamos el programa y pues damos cosas que nuestros compañeros quieran decir al frente de la cámara pero no se animan, cosas que hacemos en CEPIBE y diferentes cosas que vamos un poquito más para adelante cada vez más. Bueno, lo que yo les propongo y después coordinamos con Marcela es para que un programa entero se lo dediquemos a hablar con 4 o 3 de ustedes en un programa donde ustedes nos cuenten todo lo que quieren contarnos. ¿Qué te parece? Sí, me parecería bueno, ya que hay compañeros míos que les gusta estar en cámara, pero no hablan mucho, y también hay otros que no les gustan, pero hablan mucho, sinceramente, como para dar ideas a streaming. El programa de ellas es Chestream, se llama. Buenísimo. Y después les muestro la sala, cómo está acondicionado, porque acá están los micrófonos de ellos, está todo. Buenísimo. Entonces vamos a organizar con Marcela para hacer en el mes que viene o dentro de algunos lunes, un programa
o en conjunto o con ustedes en nuestro programa, ¿ok? Les agradecemos. Bueno, Eh, Otra cosa que queremos contar, porque no muchas veces tenemos la oportunidad de estar con así de adultos, es si se podría dar la oportunidad de que un día o un tal mes, si se podría o venir o hacer por transmisión una... Te quieren entrevistar a vos, me parece, en su programa también. bueno, dale, coordinamos. Perfecto, buenísimo. Muchísimas gracias por participar y por estar este ratito con nosotras. Un beso grande. Yo quiero preguntar en el programa de hoy a Nora Schulman, en primer lugar, un poco, sabemos, pero es bueno que podamos difundir cuál es la situación de niños, niñas en este momento y adolescentes en la Argentina. Ustedes han estado en estas reuniones convocadas por la Comisión Bicameral de Defensor de Niños, Niñas y Adolescentes, los hemos escuchado, pero nos gustaría sintéticamente que nos compartan sus principales visiones, preocupaciones y expectativas. Nora. ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias por la invitación y es cierto, lindos recuerdos de haber trabajado juntas. Te cuento, yo en la comisión, cuando me citaron en la comisión bicameral, era muy complejo la situación porque como nunca o la vez anterior, había tantas diferencias ideológicas entre la gente que iba a exponer, que realmente resultaba muy difícil bajar a la idea de que estábamos hablando de que hacía falta un defensor o una defensora. ¿Por qué? Porque se mostraban distintas realidades, por supuesto totalmente opuestas, desde los padres impedidos para ver a sus hijos, hasta una chica que habló del tema de la anticoncepción como que lastimaba el cuerpo humano. Digo, fueron cosas muy difíciles de escuchar. Entonces la idea, y además todos hacían lo que todos sabemos, la situación de la niñez en este momento. La situación de la niñez es gravísima, no la toman en cuenta, han desarmado toda la estructura que tenía que ver con la CENAF, con la Secretaría de Niñez y con una cantidad de programas que había que servían para sostener un poco a los niños y a las niñas. Uno, se me ocurre ahora el plan ENIA, que era el plan contra el embarazo no deseado, lo destruyeron cuando había tenido resultados muy positivos. Entonces, trabajar en este contexto es muy difícil. Estamos en un momento, por ejemplo, peleando otra vez cosas del siglo pasado, yo diría, ¿no? Con el tema del aborto, con el tema de las denuncias falsas. Esto es una cuestión realmente complicada, porque pone a las madres en una situación muy difícil. Y para esto necesitamos un defensor o una defensora que entienda esas cosas, que sepa que tienen esta visión amplia de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, de los temas nuevos. No podemos hablar ya del patronato, de la tutela, de que los chicos tienen que estar encerrados, de las instituciones cerradas, de crear cárceles para niños, de discutir un proyecto de baja de la edad, que no es solo de baja de la edad, sino de violación de derechos en general de todos los chicos. Entonces, en esta situación, es tan complicado elegir una persona que cumpla con estas condiciones, siendo como es y como está constituida la comisión bilateral. Ya sabemos que es absolutamente
contraria a lo que todos nosotros, las tres que estamos acá, pensamos, que están poniendo personajes en el Consejo Asesor que los hemos tenido que impugnar, desde un muchacho de 19 años estudiante hasta un pedófilo, yo diría, ¿no? O una abogada que atiende pedófilos, digo, es muy, muy, muy compleja esta situación. Marcela, contanos un poco qué hace la Fundación Chepibe y desde esta perspectiva del trabajo de base territorial con los propios chicos, cómo ven la situación de lo que está pasando con los derechos de los niños hoy y tus expectativas para esta nueva selección de defensor-defensora. Bueno, sí, la verdad, nosotros tenemos un trabajo territorial en Villa Fiorito. La situación, como dijo Nora, es una crisis total en la que estamos. Desde que empezó este gobierno, si veníamos mal, con este gobierno directamente hasta han sacado los alimentos de los comedores a nivel nacional. La verdad, acá, si vamos a la situación crítica, empezando por el hambre, la falta de trabajo, el tema de la licuadora y la motosierra, que es el aumento de todos los alimentos, los medicamentos, los materiales, los útiles para el trabajo de los chicos, bueno, los alquileres, bueno, todo eso realmente toda la población lo viene sufriendo, pero más los chicos. Ellos están creciendo y, por ejemplo, comen, pero una cosa es comer y otra cosa es alimentarse, y los que pueden comer. El tema de una nutrición saludable, acá no es posible acceder a los alimentos, a las proteínas, a los vegetales sin agrotóxicos, al agua. Y lo que está pasando ahora es que van a privatizar a AISA y aquellos que no pagan la boleta ya van a empezar los cortes de agua. El agua es un derecho humano. Nosotros estamos firmando y estamos en una campaña del agua para la vida, porque el agua es naturaleza, es otra visión, otra cosmovisión que tenemos del agua. El agua es vida, el agua es territorio, el agua es de todos, es naturaleza como nosotros. La verdad que nosotros estamos muy amontonadísimos todos en las grandes ciudades por las contaminaciones, por todo el desmembramiento que se hizo de la Argentina y que ahora está totalmente agudizado y realmente brutalmente nos informan, sí, estamos haciendo lo que dijimos. Y es un desastre, tal cual. Destruyen el país, las instituciones, pero también están entregando todos los bienes naturales, porque no son recursos, los bienes, pero nos están dejando contaminación, hambre, y la situación de la niñez de acá a un futuro es terrible. Después están contra los mapuches, contra los viejos, todo aquel que trata de defender los derechos de la tierra o los derechos humanos están siendo castigados, perseguidos. La verdad que por eso es muy importante tener una defensoría comprometida con la vida integral de los chicos. Lo que contó Nora Schulman es otra de las salas que en esta bicameral que se conformó, la conformaron muy tarde. Tendrían que haberla conformado apenas tomaron el gobierno, no les interesó esta bicameral por el defensor del niño, dejó que vencieran los plazos, recién ahora están concursando y gracias a la presión, a muchas denuncias de que no podían destituir a la institucionalidad de la defensoría, bueno, entonces corrieron a la defensora porque no tenían plazo, pero ahora existe la defensoría sin una dirección, pero bueno, por lo menos hay alguien que está a cargo y está el personal y necesitamos una defensoría que abarque todos estos derechos. Y una de las cosas que también nos encontramos en estas audiencias, que no fueron tan públicas, que algunos fueron citados como el Casacidín, otros como la mesa de articulación de la que participo, pudimos entrar gracias a que fueron citados algunos compañeros de la mesa y pudimos dar nuestra opinión como mesa. Vimos que la bicameral
convoca y está conformada con gente que lo que nosotros llamamos antiderechos. Hubo toda una lucha por los derechos sexuales, reproductivos de la mujer, de las niñas y todo eso, que eso directamente no es que lo desconocen, sino que dicen que es una aberración, la educación sexual infantil no se tiene que dar, que la familia se tiene que hacer cargo, es lo que nosotros hablamos antiderechos. Hasta en esa audiencia pública he llegado a escuchar que los métodos anticonceptivos hacen mal al cerebro, la verdad que cosas totalmente no científicas, o por ejemplo defender el tema del SAP. Es verdad lo que dice Nora, nosotros tuvimos como mesa librar o enviar impugnaciones, tanto porque esta bicameral lo que sí oyó y armó un consejo asesor para que ayude. Ahora, ese consejo asesor está integrado por un miembro de cada uno de los senadores y diputados que conforman la bicameral. Bueno, algunos han presentado impresentables, es lo que contó Nora, porque son abogados que defendieron pedófilos o están involucrados acá o allá. El tema es que nosotros también como mesa pudimos presentar 3 impugnaciones y después no llegamos a presentar más porque eran muy cortos los plazos a personas que se han postulado. Personas que se han postulado también de esa línea, porque la bicameral está conformada por gente de La Libertad Avanza o de otros que traen todo esto, esta crueldad, porque es que venimos luchando por los derechos de las niñeces, de género, el trabajo en género es muy importante, que venimos avanzando en la región, somos un faro en el Avia Yala, en la América Latina. Bueno, paso la palabra. Quisiera preguntarte, Nora, en esta búsqueda de consensos para lograr avanzar en la designación de la Defensoría, ¿qué cosas hizo bien la gestión anterior? ¿Qué cosas no hizo bien? ¿Qué cosas son mejorables? ¿Cuáles serían las prioridades que vos señalarías para una nueva gestión, para el plan de acción de una nueva gestión, entendiendo además que no viene de la nada, ¿no? La gestión anterior tuvo la misión de construir la grilla, obtener el presupuesto, la infraestructura. Ahora ya eso está, digamos, de alguna manera, no sé si resuelto, pero al menos encaminado. ¿Qué cosas son las que habría que hacer, mejorar y continuar? Bien, yo particularmente, y nuestra institución piensa que la doctora Graham tuvo una actuación interesante, se comprometió muchísimo con los derechos de las infancias, fue bastante amplia en cuanto al personal que nombró, digamos, hay gente que sabe mucho, más tuvo algunas delicadezas como gente que se había presentado al concurso y que no ganó, ella la llevó a trabajar a la Defensoría, y me parece que yo tengo idea de que va a haber destrucción. Es como una idea que me da rondando. Y yo creo que lo que hay que hacer es apuntalar esa defensoría y esa tarea de las personas que están realmente preocupadas por los chicos. No fue una mala gestión, se puede mejorar, seguramente. Puede haber situaciones donde uno pueda mejorar, cambiar, modificar o involucrarse en otros temas que, por ejemplo, el tema de las niñas, el tema de la explotación sexual en la infancia, digamos, hay temas que todavía no se tocaron y que convendría agregarlos con algunos expertos que tengan idea de esos temas. Pero después yo no soy de la idea de destruir todo y empezar de cero, porque si no en este país siempre tenemos lo mismo, cada uno que viene rompe todo, y armar
una estructura como la que armó Marisa, es difícil porque yo considero que la Defensoría tiene que estar formada no solo por el defensor y el adjunto o la defensora, sino por gente idónea, que en cada una de las áreas sepa cómo tiene que actuar y que haya una línea general, una bajada general, obviamente, de la defensora o el defensor, pero que además sepa cómo actuar, sepa cómo involucrarse en los distintos problemas de los niños y de las niñas, y también con esta mirada federal, ¿no? Una mirada federal que también lo hicieron en su momento con el tema de la población indígena en Salta, de los niños indígenas, digamos, tuvo sus logros, y también, bueno, tuvo sus dificultades, como todas las instituciones que recién empiezan. Cuando recién empiezan instituciones, tiene que formar todo, pero ahora no hay que empezar de cero, porque si empezamos de cero y destruimos todo, ¿qué ideología puede llegar a tener la nueva Defensoría? Este es el tema fundamental, ¿no? Que el tema ideológico para mí es fundamental. Con los postulados sobre los derechos del niño, si no respeta la ley 26061, si no respeta a los defensores provinciales y su autonomía, y cantidad de cuestiones más, el tema de género, digamos, hay un montón de cuestiones que hay que agregar, no sirve para nada, va a ser otra institución fantasma, donde lo que está pasando en este momento con el Consejo de los Derechos de Ciudad, que fue constituido y formado de una manera determinada, y se fue cayendo, y ahora prácticamente casi no existe. No podemos permitir que pase eso con la Defensoría. Yo creo que tenemos que hacer una fuerza desde las organizaciones, desde las personas, porque no podemos contar con las autoridades, pero sí podemos contar con la gente que piensa que esto es necesario, que una buena o un buen defensor ayuda al desenvolvimiento de los chicos. No les va a dar de comer, no pensemos que les va a dar de comer. No, bueno, no es la función. Ni que les Quería preguntarle a Marcela, ya que hablamos del tema de la alimentación y lo mencionás, bueno, hubo en algún momento retención de alimentos por parte del Ministerio de Capital Humano, hubo acciones para tratar de liberar esos alimentos, hubo denuncias del Ministerio de Capital Humano sobre malversación de fondos o uso indebido o corrupción. Después todo desapareció de los medios. Y ahora, la última semana, nos enteramos de que eliminaron el registro de comedores y merenderos, que era de alguna manera el espacio para monitorear a quiénes se entrega y en qué condiciones. Vos, Marcela, ¿tu organización recibe alimentos por parte del Estado, por parte del gobierno? ¿Estás al tanto de qué ha pasado con todo esto? No, nosotros tenemos convenio con Provincia de Buenos Aires, de Casa del Niño, Escuela Materno-Infantil, tenemos Casa del Joven, Escuela de Fútbol que no tiene convenio con nadie y que a veces se recibía como un merendero, pero nosotros que trabajamos en este territorio, había muchísimos merenderos, había muchos lugares donde se podía retirar la comida. Lo que fue la pandemia acá fue una solidaridad terrible, comunitaria, impresionante, que bueno, el gobierno estuvo a la altura en reforzar con alimentos no perecederos y bueno, muchos movimientos sociales. Lo que en territorio no se cortó y no se dio más nada a nadie. Entonces, cortaron los merenderos, cortaron las ollas populares, o funcionan así por la solidaridad que consiguen de acá o de allá, 1 o 2 veces en la semana, o hacen la cena. Es decir,
mermó, pero la gente igual trata de todas formas, porque la verdad es muy grande la crisis que hay alimentaria. Entonces, pero de capital humano realmente se le pudrieron los alimentos ahí, otros, no sé, dijeron que entregaron por otra organización, eh, o, o no sé, pero acá a los movimientos sociales, es más, se ha judicializado a movimientos sociales, sabemos, han cometido atropellos, violencia institucional, a la gente que está en la comunidad tan solidaria con las otras. La verdad que no, que es algo, por eso hay mucho por hacer desde una defensoría, el compromiso. La defensoría anterior tuvo ese ala federal que hay que seguir profundizando, obviamente, y, y también fue por los derechos de los pueblos originarios, por aberraciones, bueno, pudieron abarcar algunas, hizo también mucho anclaje a nivel internacional. Por ejemplo, bueno, Nora, ¿te acordás que acá hicieron la consulta de la observación número 26 de Naciones Unidas sobre el tema ambiental? Y Sí, fue la primera vez después de todos los años de pandemia, porque realmente como que fueron unos cuantos, pero que se reunieron los referentes de las redes regionales a aportar ay, justo me sonó el celular, me desconcentró, aportar a la Convención de los Derechos del Niño, a la relatoría por ampliar el derecho al ambiente sano. En esa línea, Las Nora, cosas también que la yo Defensoría... en esa línea de aportes, te quería preguntar, Nora, básicamente vos hablaste de la desaparición del Plan ENIA, pero ¿cuáles otros planes desaparecieron que eran muy importantes? Digamos, sigue la UH con un monto muy básico, no sé si hay muchas altas nuevas en relación a la UH, el plan Progresar. ¿Qué planes se cortaron que afectan de manera directa a niños, niñas y adolescentes? sí, yo diría que sí, el Plan ENIA es digamos, fue un programa que funcionó muy bien y por eso lo damos como ejemplo, pero el otro problema gravísimo es el tema de la salud, el tema del Garrahan, el tema de la falta de medicamentos. Hay gente que se ha muerto, chicos que se han muerto por no tener los medicamentos de cáncer. Digo, es una crueldad, como dice Marcela, porque todos estos programas que tienen que ver con la salud, con la educación, con, con el hambre, ¿no? Con el hambre de los chicos. Nosotros, y Marcela también lo sabe, luchamos hace muchísimos años por el tema de que el hambre tiene que ser paliado, pero nunca como en este momento donde nadie te escucha, donde no puedes hablar con nadie, donde todo el que habla una palabra que no está de acuerdo con lo que ellos piensan, entonces se desarma, digamos, se disgrega, y tenemos una ministra que habla de que el Estado no tiene que hacerse cargo de los niños y de las familias. Si las familias no pueden comer, ¿cómo se van a hacer cargo de los niños? Digamos, estas aberraciones que destruyeron todos los planes, que ayudaban a la gente a tener casa, que ayudaban a la gente, a los chicos a estudiar, digamos, y a completar sus estudios, a volver a insertarse en el tema de educación, el tema del desfinanciamiento de las universidades, el auge increíble de las universidades privadas, es decir, donde la gente paga fortunas. No sé, creo que hay un desmantelamiento de todo lo social. La justicia social, como dice nuestro presidente, no existe. Entonces, si la justicia social no existe, no existimos nosotros.
porque no vamos a subsistir ni los jubilados, ni los niños, ni las niñas, ni nadie, ni los docentes, ni los médicos, digamos, no vamos a subsistir. Entonces, esto es lo que hay que pensar, ¿no? Les agradezco un montón haber compartido con nosotros sus reflexiones, sus diagnósticos, y espero que tengan un rol relevante en hablar persona a persona con cada uno de los diputados y diputadas que integran la comisión, básicamente para encontrar los consensos básicos entre aquellos diputados y diputadas democráticos, defensores de los derechos humanos y de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Si Argentina no logra un consenso básico sobre los derechos de niñas, niñas y adolescentes, difícil que lo encuentre sobre otros temas, ¿no? Porque los niños y niñas primero. Muchas gracias a las dos. Era Nora Schulman de Casa Sidín y Marcela Val de la organización Chepibe. Y ya volvemos en un ratito nomás con más Café con Luber. Gracias. Me dijeron que en el reino del revés nada el pájaro y vuela el pez, que los gatos no hacen miau y dicen yes porque estudian mucho inglés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés nadie baila con los pies, que un ladrón y vigilante y otro y juez, y que 2 y 2 son 3. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés cabe un oso en una nuez, que usan barbas y bigotes los bebés y que un año... Bueno, y seguimos con más Café con Luber en esta tarde de hoy dedicada a hablar de los derechos de niños, niñas y adolescentes y de la designación del nuevo defensor o defensora de niñez y adolescencia. Y hablamos entonces con organizaciones que trabajan con y para los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y por eso le damos la bienvenida a Fernando Mao. Nos conocemos de hace tantísimos años. Él es un referente nacional e internacional en la lucha contra la trata e integra la Red Argentina contra la Trata. Y por supuesto también le damos la bienvenida a Melanie Rea, que ella es del colectivo Yo Sí Te Creo. Bueno, les agradezco mucho compartir con nosotros hoy. Fernando, ¿cuál es la situación hoy del tema de los derechos de niños, niñas y adolescentes, y en particular, cuál es la situación de la trata? Venimos discutiendo estos temas desde que se recuperó la democracia, hemos ido conquistando leyes, tratados internacionales, pero sigue siendo un drama la desaparición de niños, sigue estando sin legislarse la compraventa de niños para adopción. Sigue habiendo realidades. Loan es un ejemplo de niño desaparecido, pero tenemos desapariciones de niños y niñas todos los días. ¿Por qué no nos contás un poco el panorama? ¿Qué tal? Un gusto, María José, comunicarme con vos y estar presente en este programa. Sí, la verdad que estamos sufriendo en este momento una situación bastante preocupante en la Argentina en el tema de lo que son la quita de derechos, ¿no? La trata de personas sigue avanzando, las zonas más criticables son las zonas del NEA, las zonas del NOA, y bueno, y aunque a veces un Estado ausente, ¿no? Que no tenemos políticas públicas reparadoras. Para mí esto del nuevo nombramiento del Defensor Nacional de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes es prioritario para el tema de efectivizar derechos y poder incidir en políticas públicas comprometidas, ¿no? Para una restitución plena de derechos. Yo acabo de llegar de España, de realizar con la Universidad Rey Juan Carlos en Madrid una primer cumbre mundial de intercambio de buenas prácticas donde participaron casi 25 países y bueno, llegamos a la conclusión de que bueno, que se necesita
una respuesta presente, de un Estado presente, responsable, que vele por los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Vos, María José, fuiste una de las precursoras para que nosotros pudiéramos incidir en tener una ley de protección integral que se sancionó en el año 2005. También tuvimos casi 19 años, 14 años sin un defensor, hasta que en abril de 2019 se elige la primera defensora, que fue la doctora Marisa Graham. Bueno, y desde ahí las organizaciones, te puedo decir, yo desde la sociedad civil, desde haber fundado la primera red, la Red Nacional Alto del Tráfico y la Trata, que la fundamos en el año 2006, que el segundo convenio fue con vos, el primero fue con María Elena Nadeo, a cargo del Consejo de los Derechos de Niñez, y después con vos a cargo del INADI, y en ese momento, bueno, estábamos preocupados por la situación que atravesaban los niños y adolescentes de sectores vulnerables. La situación sigue igual y está peor, porque nos han quitado un montón de derechos y ya han quitado un montón de derechos a grupos vulnerables en el tema de restituir, ¿no? De restituir derechos. Mel, ¿qué pasa con, bueno, Yo Sí Te Creo? Contanos un poco el colectivo, cómo surge, desde cuándo estás allí, qué tareas haces vos, pero básicamente el colectivo Yo Sí Te Creo tiene que ver con escuchar el derecho de los niños, niñas a ser oídos, el derecho a que su voz sea tenida en cuenta, y por supuesto, y especialmente, lo que nos parece más relevante es que el derecho de los niños, niñas y adolescentes esté tenido en cuenta en relación a la violencia sexual que hay muchas veces en relación a ellos, ¿no? Muchas docentes integran este colectivo de Yo Sí Te Creo para decirle, tus docentes sí te creemos, a los niños, niñas que han sido objeto de abuso sexual infantil, y el abuso sexual infantil es uno de los temas más graves en este momento en la Argentina. Bueno, buenos días, buenas tardes. Gracias, María José, por el espacio y por darnos difusión de alguna manera. Como vos bien decís, este tema es un tema muy sensible, muy difícil de abordar. Yo en particular manera estoy con estas organizaciones que venimos trabajando en lo que tiene que ver la visibilización, la difusión de la problemática, en especial manera porque es un tema que muchas veces los medios de comunicación no lo quieren abordar o lo abordan desde un lugar amarillista, no teniendo en cuenta justamente todo el marco de protección de derechos que se tiene que tener cuando hablamos de víctimas de abuso sexual en la niñez. Y en su momento era la red para la prevención del abuso sexual contra niñas, niñas y adolescentes en la Argentina, que contamos varias veces con tu participación allí en el Congreso, cuando hacíamos los festivales en el marco del 19 de noviembre, que es el día destinado a nivel internacional para abordar esta problemática. Y después, allá por el año 2018, tuvimos también otro momento social que nos permitió de alguna forma empezar a darle otro condimento a la lucha, que tenía que ver con las denuncias públicas que se hicieron y la cantidad de denuncias de toda la sociedad hacia los abusos que habían sufrido muchas mujeres, muchas personas, me animo a decir, porque la problemática de la violencia sexual no solamente afecta a mujeres, si bien en la mayoría de los casos las damnificadas somos las mujeres, pero entendemos que también es una problemática que atraviesa a muchas personas independientemente del género. Y vos decías recién, lo componemos docentes, lo componemos personas que vivimos la problemática, que atravesamos en nuestras niñeces por la problemática, y que en su momento no fuimos escuchadas, no fuimos creídas. Por eso esto del colectivo Yo Sí Te Creo tiene que ver con poder
de alguna forma resignificar nuestras historias, pero también entender que no es algo solamente personal, sino que tiene que ver con una situación social que tiene que ser atendida. En nuestros casos también abordamos lo que tiene que ver el tema contra la prescripción de los delitos sexuales, también es otro tema aparte, pero trabajamos en lo que tiene que ver con la capacitación, nos invitan profesionales de la salud, de residencias de trabajo social. Ahora, dentro de poquito, tenemos una invitación allí en el hospital de Avellaneda, de Perón de Avellaneda, donde se va a trabajar lo que tiene que ver la violencia hacia niñeces y adolescencias, que me parece que es necesario, y sobre todo en un contexto donde nos invitan a, de vuelta, a poner este tema debajo de la mesa, ¿no? Con toda esta ola que hay con respecto a la ideología de género, que tratan de hablar de un tema tergiversando toda una realidad que es evidente, que hay evidencia científica, que hay estudios que demuestran lo que nosotras venimos a decir y a hablar y a denunciar, ¿no? Que en el 80% de los casos los abusos sexuales son cometidos dentro de las casas de los niños y niñas. Nosotras somos testimonios de eso, y que en la mayoría de los casos, por no contar con recursos económicos para sostener un proceso judicial, hay causas que han quedado archivadas, que han quedado prescriptas, porque también recién mencionaba el tema de la prescripción, que es algo muy, muy, muy injusto por lo que tiene que ver la problemática, ¿no? Y cómo lo procesa cada persona que ha sido víctima. Fernando, te quiero preguntar en relación a las estadísticas de trata en este momento en Argentina y tráfico de personas, en particular, ¿cuál es la realidad de niños, niñas y adolescentes en términos de persecución del delito, condenas efectivas, restitución de los niños? Digamos que esto va muy asociado con otro tipo de delitos, como es el tráfico de drogas u otro tipo de delitos federales. En ese sentido, hay un despliegue por parte del Ministerio de Seguridad de recursos vinculados a la persecución de este tipo de delitos, pero queremos saber cuál es la eficacia y cuáles son las prioridades que vos le señalarías a una próxima Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes. Mira, nosotros lamentablemente en Argentina no tenemos una medición cualitativa y cuantitativa de cuántos casos de niños y adolescentes tenemos desaparecidos por redes de trata de personas. Sí sabemos que las zonas más críticas, como te decía, son las zonas del NEA y del NOA. Por eso es fundamental, ¿no? Sabemos que en el artículo 47 de la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos del Niño está la figura la figura del defensor de los derechos del niño, que tiene que hacer el control de las políticas públicas en defensa y una supervisión permanente. Y a eso a nosotros nos parece totalmente eficaz que este nombramiento, bueno, que va a ser seguramente en noviembre, se efectivice. Sobre todo porque, mira, te cuento un caso que lo vivimos nosotros desde la RAT. Nosotros denunciamos a un organismo de protección de derechos dentro del marco de la Ley 114 del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, donde había explotación sexual comercial y no comercial de niños violentos dentro de un dispositivo de cuidado donde se judicializaba la pobreza y aquellas mamás se les sacaba a los chiquitos. Bueno, ahí tuvimos ¿En la ciudad de Buenos Aires? En el Hogar Avelino Díaz y Casa de Coca, del Consejo de Derechos de Niños, Niños y Adolescentes. Ahí realmente nosotros no tuvimos una articulación con la Defensora Nacional, porque eso era para es una denuncia emblemática, dársela a la defensora o al defensor adjunto, que era Facundo Hernández en este momento, que fue.
Y bueno, terminamos nosotros haciendo la denuncia, bueno, terminó con la investigación, duró un año y terminó con la destitución del cargo del presidente del Consejo de los Derechos y 27 funcionarios. Nosotros, viste, María José, acompañamos este rediseño institucional, la memoria institucional que vos también tenés de tantos años, y yo hablo con la gente de planta del organismo y me dice, mira, estamos como estamos en el 2006, sin recursos, sin nada, no hay una decisión política, y bueno, este hogar afortunadamente se cerró y pasó, lo conveniaron con otra organización. Pero es como que hay una ausencia, imagínate, un hogar de protección de derechos del Estado, donde había explotación, les hacían hacer a las niñas videos, los subían a OnlyFans y los vendían, y les pagaban a las niñas con iPhone, las llevaban a pasear, las llevaban a shopping. Un horror que esto sí, que esto pasa en la Argentina. Y de esta otra, de la misma manera, esto sucede también por ahí en zonas donde realmente son zonas muy pobres y donde no hay un acceso a una plena restitución de derechos. Yo hablaba con la defensora de niñez de la ciudad de Posadas, y también está haciendo un gran trabajo de poder llevar a cabo el tema pues ellos se suscribieron a la ley nacional, porque en Misiones hay una ley de protección integral que fue sancionada antes que la nuestra, pero bueno, esto es una deuda pendiente. Si bien es indelegable la obligación del Estado, ¿no?, en el tema de la promoción y protección de derechos, sí con el compromiso de todos los actores sociales en una corresponsabilidad. Y me parece, como dice la compañera, que la escuché muy atentamente, yo trabajé muy intensamente en la provincia de Misiones 4 años con un convenio internacional de fundaciones holandesas, y ahí el abuso en las escuelas las denuncias eran terribles, los maestros eran que no tenían herramientas, tenían terrores porque eran familias muy, muy precarias, donde a veces yo hablaba con una maestra, en ese momento nosotros teníamos un convenio con el CONAF, que era la aplicación de la Convención de los Derechos del Niño con la puesta en marcha de las oficinas de protecciones de derechos. Y entonces yo decía, vos tenés obligación como una docente de denunciar. Sí, pero viene este señor con un machete y me mata un hijo. O sea, no tengo protección de nada, ni de la policía. Voy a la policía y me dicen, no, pero fíjese, y bueno, y contaban cosas espantosas, es decir, tengo varoncitos que no se pueden ni sentar en los pupitres, que vienen abusados así, terrible, y me parece que esto es un deber del Estado velar por los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes, que siguen siendo vulnerados. El caso Loan, ¿te acordás que estuvimos en un programa de televisión juntos? Y bueno, era, o sea, el procedimiento, también muy consternado con el tema que todo lo que era el Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata, que tanto nos costó, pasa a la órbita del Ministerio de Seguridad, cuando sabemos que en el Ministerio de Seguridad hay connivencia en el delito, porque las fuerzas de seguridad están involucradas. Ya nos pasó en una denuncia emblemática que la tuvimos que hacer. O sea, es realmente muy preocupante la situación que vive la Argentina. Yo la verdad que destaco la argentinidad que tienen todas estas personas que se postularon para estos cargos, porque es casi artesanal el desafío que tienen que hacer, y te felicito, María José, por presentarte. Sos una persona totalmente loable, tenés una capacidad, sos una persona totalmente ejecutiva, y me parece que una persona como vos podría hacer un buen trabajo en ese área. Yo te agradezco, nos guía la responsabilidad de tener que enfrentar en estos tiempos todas estas dificultades, pero creo que tenemos la obligación de tratar de construir los consensos para un acuerdo básico nacional en los temas más elementales de defensa de derechos de niñas, niñas y adolescentes. Y como argentinos y argentinas no nos podemos poner de acuerdo en unos mínimos comunes denominadores de consenso para la alimentación, la salud, la prevención de la violencia de niñas, niñas y adolescentes, bueno, es difícil que nos pongamos de acuerdo en otros temas, ¿no? Así que yo quería preguntarte, Melanie, mencionaste un tema muy relevante que es la lucha por la
imprescriptibilidad de los abusos sexuales infantiles cometidos en la infancia o en la adolescencia, vinculado esto a muchas veces la dificultad de las personas de tomar conciencia de lo que vivieron o de poder denunciarlo más allá de llegada a la mayoría de edad. Ahora, ¿cómo es la ley? ¿Qué es lo que ustedes están proponiendo? ¿Y qué avances hubo? Porque hubo varios proyectos vinculados a este tema de modificar la prescripción de este tipo de delitos. Sí, en principio lo que es la ley Piazza, que se sancionó en el año, que se modificó en el 2017, pero ya en el 2011, si no me recuerdo, se había sancionado. El problema con el que nos encontramos, las personas que fuimos víctimas durante la década de los 2000, 2007, 2008, o sea, no estaríamos resguardados y amparados por aquella ley que se sancionó en el 2011, 2012, la ley Piazza, porque justamente la ley no es retroactiva en el tiempo. Entonces, las personas víctimas que hoy siendo adultas, no sé, yo tengo 24 años, pero en el 2020, por primera vez, fui a denunciar a quienes habían abusado de mí durante mi niñez, y una de esas denuncias estaba prescripta, porque había ocurrido en el 2007, más o menos. Entonces, nos encontramos con un obstáculo muy grande, porque en mi caso particular, durante ese periodo de mi vida, no se había tomado las medidas que correspondían para la situación, ¿no? Que es la denuncia, todas las medidas que se deberían tomar ante un caso así para proteger a las niñeces víctimas. Entonces, lo que de alguna forma pedimos es que se pueda modificar ese artículo de la ley para que se pueda resguardar a las futuras víctimas que están expuestas ante estas personas que siguen circulando en la vida de muchos niños y niñas y que están totalmente en peligro, ¿no? Porque sabemos que en la mayoría de los casos quienes cometen abusos vuelven a reiterar, ¿no? Estas conductas delictivas. Y además la necesidad de consolidar la información entre tantos distritos y jurisdicciones. Vale lo mismo para los temas de violencia de género, abuso sexual infantil, los temas que tienen que ver con trata, porque las personas que cometen estos delitos se mudan de una provincia a otra y probablemente a veces no queda registro de antecedentes o de situaciones y no hay un registro consolidado, ¿no? La prescripción es otro tema importante y también, bueno, la prevención. Yo creo que la educación sexual integral, que los propios niños y niñas sepan sobre su cuerpo y sus derechos, les pone también algunas advertencias, aunque sean en la más temprana edad, que permiten que hablen o que sean escuchados adecuadamente, ¿no? Nos quedan unos minutitos nomás, pero a mí me gustaría escuchar también si van a hacer algún trabajo activo sobre los diputados y diputadas que integran la comisión, sobre todo para tratar de buscar los consensos, de incidir sobre ellos, sobre la necesidad de que tengan acuerdos básicos sobre algunos de estos temas. Me parece que hay una posibilidad de trabajar sobre los diputados y diputadas y senadores y senadoras más democráticos y tratar de ligar lo que en este momento y en un año electoral es difícil, porque también estamos hace muchos años sin defensor del pueblo de la nación. O sea, sabemos que los organismos pueden estar en la Constitución o en la ley, pero que también pueden ser vaciados. Y en este caso tan delicado de niños, niñas y adolescentes, sería bueno poder todos abrazar a estos diputados y diputadas para que puedan llegar a un consenso, ¿no? Escucho sus reflexiones y sobre todo sus iniciativas finales y sus expectativas, Fernando y Melanie. Sí. La verdad es que
estamos articulando con varias organizaciones sociales de derechos humanos, de niñez, que también nos agrupamos con lo que es la Mesa de Articulación de Niñez de la Argentina, de la cual formamos parte, y siguiendo bastante el proceso, porque en todo este marco de retroceso de derechos y de avance de estos sectores conservadores que quieren volver a restaurar de alguna forma los antiderechos, ¿no? De alguna forma, porque tenemos la Ley de Protección de Derechos recién desde el año 2006, y ellos quieren volver a retroceder en ese paradigma que habíamos conquistado. Entonces estamos siguiendo de cerca a todas estas personas que se han presentado. En los casos que ameritaban hemos presentado impugnaciones también, porque hay mucho impresentable, que de hecho hablan a favor de la ideología de género, hablan a favor del tema de las falsas denuncias en casos de abuso sexual, cuando sabemos que es una falacia totalmente, porque estamos hablando realmente de una problemática social, que es una pandemia a nivel mundial, como es la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes, y estos impresentables vienen a decir que hay falsas denuncias, como una grave problemática social. Sabemos que no es así. Entonces estamos siguiendo mucho ese proceso y, por supuesto, bregando para que quien tenga que estar en ese lugar represente una mirada federal y una mirada en pos de seguir garantizando la perspectiva que tiene la ley 26.061, y por supuesto apoyando a candidatas como vos, que hace tantos años están comprometidas con los derechos de todas las personas, ¿no? Fernando, tus palabras finales. Sí, lo que nosotros estamos haciendo, bueno, nosotros ahora el 23 de septiembre, que es el Día Mundial contra la Explotación y la Trata de Niños, Niñas y Adolescentes, estamos hacemos el encuentro de la postcumbre, de las recomendaciones. Pero lo que estamos conversando con senadores y con diputados es sobre todo la preocupación sobre el artículo 54 de la ley 26061, que es el presupuesto. O sea, esa ley dice: el Poder Ejecutivo Nacional destinará una partida presupuestaria para solventar los gastos del funcionamiento administrativo del Defensor de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Esto, María José, es fundamental. Y sobre todo es como una cosa, como una tarea que tenemos que hacer nosotros con la compañera, de ir de boca en boca a los senadores y diputados, decirle: nosotros necesitamos que se acompañe este rediseño institucional. Para mí es como una nueva mirada y una nueva forma de que este nuevo cargo que va a surgir, ¿no? Que es el reemplazo de la doctora Marisa Graham, que realmente mucho Marisa no pudo hacer. Marisa tenía las manos casi atadas porque siempre decía que no tenía presupuesto, pero sí hablar con los senadores y con los diputados, decirle: se necesitan recursos. Es la figura del defensor que va a velar por los derechos de los niños, niñas, adolescentes a lo largo y a lo ancho del país. Recursos para que vos puedas hallar a la auditoría, para que vos puedas viajar con tu equipo, para que se pueda hacer una restitución plena de los derechos de nuestros niños, niños y adolescentes. Y este es un mensaje que lo tenemos que hablar con todos los colegas, decir, bueno, pedir reuniones en diputados, pedir reuniones. Hace muchos años que venimos trabajando con muchos senadores, muchos diputados que nos conocen, y decirle, bueno, que se necesita dinero para poner en marcha todo este cargo, que es un cargo muy importante. Un tema preocupante es que están con el presupuesto prorrogado de varios años atrás, y el otro tema es que la inflación ha sido importante, han perdido el valor los sueldos del equipo, del personal, un 40%, y por supuesto además lo que se decía en esta ley de protección de niños, niñas y adolescentes es la intangibilidad y la no regresión en relación a los presupuestos de infancia. Y eso no solamente en relación a la Defensoría, sino también en relación a todo el sistema de protección integral, que se ha visto mermado porque las provincias tampoco están recibiendo los recursos que antes recibían
para compartir en sus áreas de efectores directos de la protección de niños y niñas. Y eso también es un tema impactante, ¿no? Pero bueno, yo les agradezco muchísimo haber compartido con nosotros en la tarde de hoy sus reflexiones. Estamos siempre abiertos y abiertas para escucharlos cuando quieran participar en nuestro programa, y vamos a seguir, por supuesto, en contacto, porque de acá a fin de año seguramente vamos a tener que ir siguiendo paso a paso las etapas de este concurso y velando por los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes. Muchas gracias, Fernando Mao, de la Red Argentina contra la Trata y el Tráfico, y por supuesto, muchas gracias también, Melanie Rea, de Yo Sí Te Creo. Chau, chau. Y yo me despido de todos ustedes, será hasta la semana que viene con más Café con Luber. Chau. Tírame con tenedor a la hora de la cena, la naranja le dio pena, fue tan buena Mona Lisa que de postre no la quiso el valiente cazador. Ordenó a su comitiva que se la guardaran